Hoy con un gran invitado, muchachos. Hoy nos vestimos de gala otra vez, porque tenemos un gran invitado el día de hoy, que es nada más y nada menos que el profesor Richard Páez Monzón, que ya llegó por acá. Ya le vamos a enviar la invitación. Y vamos a hablar bastante de fútbol el día de hoy. Vamos a ver cómo están esos conocimientos de nuestro deporte, de otro de nuestro deporte, no solamente el béisbol, el fútbol también, es de esos grandes deportes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás, Vale? ¿Cómo va todo? Yo Bien, Ángel bien, Rojas, ¿cómo doctor. está todo? Bien, agradecido por la oportunidad de poder conversar con el hombre, con el arquitecto que en parte cambió la historia de nuestra selección, la historia de nuestro fútbol. Para mí más que un privilegio, un honor tenerlo acá y poder conversar acerca de su vida y su trayectoria. Bueno, gracias, gracias. Una buena oportunidad para conversar con hombres del béisbol y que, Bueno, bueno, que nos da satisfacción poder conversar con ustedes y hablando de fútbol, que es lo que realmente nosotros nos ha gustado toda la vida. Bueno, en esta cuenta, más allá, esto es un proyecto, doctor, que nosotros hemos venido desarrollando desde hace algunos meses. Bueno, yo tengo un vínculo muy estrecho con el béisbol porque me tocó estar en la gerencia deportiva de uno de los equipos como los Navegantes del Magallanes. Pasé también por Meridiano Televisión, pero hay una pasión indescriptible también por el fútbol y en este caso también por la selección Vinotinto. Yo soy seguidor de la Vinotinto mucho antes incluso de que usted pudiera tener la oportunidad de poder dirigir la selección cuando nuestra selección de repente recibía esas goleadas, pero ya éramos fanáticos de la Vinotinto y vamos a estar hablando un poco de eso y de su trayectoria. Pero bueno, también le voy a preguntar si en algún momento fue fanático del béisbol o ha sido fanático del béisbol y si tiene un equipo en particular. No, el fanático toda la vida del Magallanes. Magallanes de Ajá, la bueno. época cuando estaban esos tres bateadores que cuando se ponía ahí tercero, cuarto y quinto, eso parecía una locura ver esos partidos con Parker y esos negros de la época, en esa época. Ahí en adelante, pues, siempre con Jim buenos Hall, jugadores de béisbol. por ahí pasó Parker, Jim Hall, Mitchell Pay, Clarence Sí, Gaston, el poder sí, negro. ese grupo del Poder Negro con esa gran maquinaria de jugadores criollos que había en ese momento. Bueno, fíjense que a usted le tocó una época muy buena, ser fanático, una época muy buena y muy bonita para Magallanes, porque se ganaron 3 títulos durante la década de los 70. Magallanes trajo quizás a los mejores importados de la década en aquel momento. Tenía también una gran base criolla con Osvaldo Olivares, Félix Rodríguez. Y siendo de Mérida, profesor, usted que nació en Mérida, en los Andes obviamente el primer deporte o el deporte que más se practica es el fútbol, ¿no? Hay una pasión por el andino, por el fútbol. Pero también se ve bastante béisbol y en los Andes o eran caraquistas o eran magallaneros. Lo que pasa es que yo venía también de familia maracucha. Mi papá era de Maracaibo y cuando vivíamos en Maracaibo a nosotros lo que nos gustaba era jugar con pelota de goma en el colegio. Lo que pasa es que en el colegio jesuita donde yo estudiaba, que era el colegio Gonzaga, era un colegio que lo dirigían hermanos que venían padres que venían de España y eran vascos. Y eso nos Ah, claro. castigaban más bien. Esos fueron los culpables que me sacaron del béisbol para el fútbol porque No, nos bueno, pero castigaban cuando no, sí, hay que agradecérselo, doctor. Usted sabe las alegrías que usted le trajo a la selección. Eso más bien hay que hacerle un altar. sí, sí. A ellos fueron los responsables de que a mí el fútbol se me metió por la vena. Bueno, y vamos a hablar de fútbol, porque bueno, la gente se queda quizás ya con la fase de entrenador, pero usted dentro del fútbol también es polifacético, porque primero tenemos que trasladarnos a la década de los 70 cuando usted debuta en el fútbol profesional y le toca primero ese primer paso, ¿no? Ese vínculo con el fútbol. Hábleme un poco, profesor, acerca de, primero, cómo nace esa pasión por el fútbol. Imagino que de muchacho era muy fanático de Estudiantes de Mérida. Sí, un gocho, pues, con esas ganas, con ese deseo que me gustaba el fútbol, que ya jugaba desde la edad de los 12, 14 años, que estuve en un campeonato infantil A cuando comenzó el fútbol en Venezuela en nivel de selecciones en Portuguesa con Mérida, y después fui jugador de selección juvenil en 1970 y Ujú. 71. A partir del año 71, Estudiantes de Mérida me dio la oportunidad y me trajo para el equipo Estudiantes de Mérida. Jugué ahí 7 años con Estudiantes de Mérida. Ujú. Del 70 al 77, profe. Del 71 al Ajá. 78.
Ajá, 78 en es este cuando me lado. voy a Portuguesa con la transacción económica de un jugador venezolano más caro que ha habido en la historia, porque aquí es muy raro que un equipo compre a otro jugador venezolano. Y en ese Ujú. momento, pues, ese estudiante de Mérida me vendió al Portuguesa Fútbol Club. El portuguesa, bueno, el portuguesa que mucha gente conoce como el gran portuguesa anterior en esa época de 70 y 80, pero también tiene un paso incluso por el Atlético Táchira, que creo que es al año Claro, siguiente o a los 2 años. sí, después de los 2 años que tuve, 2, 3 años que tuve con Portuguesa, me voy al Deportivo Táchira. Y en el Deportivo Táchira es cuando yo me voy para a estudiar mi Ujú. posgrado de ortopedia y traumatología. Es correcto. Y es bueno que entremos en ese punto de la traumatología, porque de ahí viene después el desarrollo también como entrenador. Bueno, finalizó su carrera, profe, con un nombre que va a ser muy sonado, pero después lo vamos a tocar, ¿verdad? Que es la Universidad de los Andes. Ahí termina su fase como jugador activo, ¿ok? Y luego con ese mismo equipo regresaría, pero ya en la faceta de entrenador, ya una Sí, década después. cuando yo regreso de mi posgrado en traumatología, 4 años allá en Argentina, que regreso con mi especialidad en ortopedia y traumatología, yo regreso a Mérida a instalarme desde el punto de vista ya como profesional en la medicina. Pero la ULA Mérida me tenía un cerco. Me propuso la tentación de jugar otra vez, de jugar un año más como en el equipo Universidad de los Andes, que era la ULA Mérida Fútbol Club, y siendo jugador fui técnico. Y fue ahí donde tuve la dualidad de funciones, o mejor dicho, la triple función, porque era además médico, el jugador y el técnico del equipo Universidad de los Andes. Entonces, cosas de nuestro fútbol que todavía no se había diseñado con ese profesionalismo que hoy se exige, pero lo pude hacer y ahí pues se presentaron esas anécdotas que por primera vez jugaba, estuve entrenando y a la vez fue médico en un solo partido. Eso provocó un cambio radical en los estatutos del fútbol venezolano y a partir de ahí no se puede tener dualidad de funciones. Siendo el técnico de la ULA y comencé mi carrera después ya como técnico profesional. Pero hay mucha gente que ya está aquí unida en el chat y está escribiendo. Le envío un saludo a todos y a cada uno de los muchachos que están por acá. La barra Gatuna, que está activa también. Están todos y le envío un abrazo. Doctor, profe, entre ese año 81 y aquí por aquí no había notado, y el año 91, hay una década en el momento que usted sale como jugador activo y ya viene a tomar las riendas de la Universidad de los Andes. En esa década, ¿qué desarrolla, profe? Incluso por ahí estuve leyendo que usted incluso fue a Colombia y tuvo un vínculo muy cercano, incluso de como entrenador, su gusto por el juego que practicaba o que practica el Pacho Maturana. Bueno, sí, o sea, uno tenía una forma, un pensamiento, un modelo a seguir y comencé a construir como las bases de ese entrenador que quería ser. Al Uh -huh. principio, pues uno se llena de la gran cantidad de entrenadores que tuve en mi carrera y que traté de rescatar de cada uno de ellos las cosas positivas y las que no debería de hacer y todo me sirvió. Pero luego de ser entrenador de Lula, que estuve en Táchira, me di cuenta que yo requería de más exigencia, que necesitaba cultivar mayor criterio de formación. Y fue ahí donde me fui primero a Colombia, estuve Uh con el -huh. doctor Gabriel Ochoa Uribe, luego con Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez. Y a través del Pacho Maturana estuve en Milán. Fue Uh cuando me -huh. voy a Milán, años 94, 95, estuve en Milán de Arrigo Sacchi y de Fabio Capello, estuve con ellos durante 6 semanas y viendo, observando, tratando de captar los criterios futbolísticos que ellos realizaban, fundamentalmente los conceptos que manejaban en el campo de juego. Y fue ahí cuando regresé con mayores, yo digo, mayores argumentos, mayor potencialidad de conceptos teóricos, y ahora lo que me correspondía era trasladarlo a la práctica. Y fue ahí donde comenzó un cambio en el técnico. Ya no era el técnico romántico, el técnico que quería modelar una especie de trabajo en lo táctico,
sino que ya estaba comenzando a tener una visión un poquito más integral, una visión mucho más, como se dice, panorámica del juego, y fue donde comencé a dar el salto de calidad. Cuando llegué a ser el técnico de Estudiantes de Mérida, en esa época 96, 97, yo creo que ahí fue donde yo di el salto de calidad con toda esa información recibida en Milán. Bueno, ahí también hay un dato curioso, antes de hablar de esa gran Copa Libertadores, que obviamente sigue estando en la retina de cada uno de los venezolanos y de los amantes en el fútbol. Hay una pasantía como asistente de Carlos Bianchi en Boca Juniors. A mí me sorprendió bastante porque yo no conocía esa historia, profe. Y la verdad, cuando uno escucha ese nombre, Carlos Bianchi, todo lo que terminó ganando con Boca Juniors, es obligatorio preguntarle sobre esa pasantía que estuvo allí. Bueno, fue una pasantía, yo digo, no presencial dentro de como lo estuve haciendo en Milán o como lo estuve haciendo en Colombia. Con Carlos Bianchi fue el aprovechar el momento que Ricardo David, mi hijo, se encontraba en las categorías menores del Boca Juniors, y fue cuando yo fui a visitarlo, siendo ya comenzando en esa práctica de técnico. Me quedé allá durante un mes observando las prácticas, pero a la distancia. No fue una participación directa, bueno, que fue una participación, pero de una manera yo desde la tribuna, observando el entrenamiento en el momento que Ricardo David Páez, el hijo mío, se encontraba en Boca Juniors en las categorías menores. Yo aproveché, me quedé viendo los entrenamientos de Carlos Bianchi en ese momento y rescaté puntos, rescaté conceptos, rescaté maneras de trabajo que hacía, y bueno, creo que también lo archivé dentro del plan de conceptos recogidos que fueron conformando el técnico que fue después Richard Páez con Estudiantes de Mérida y fundamentalmente con la Vinotinto. Bueno, profe, ahora le voy a preguntar, por ejemplo, tuvo la oportunidad de poder ver ese Milan de Arrigo Sacchi, de Fabio Capello, que quizás está entre los mejores equipos que han practicado el fútbol, por lo menos en ese tipo de estilo, en ese estilo de posesión, y también tuvo la posibilidad de ver de cerca a un estilo quizás como el de Bianchi, que era un estilo más directo. Respetando quizás los estilos, los modos, la forma, para un técnico como usted, que en ese momento estaba en evolución y que estaba desarrollando cosas de cada uno de los dos, ¿qué me puede decir acerca de, uno, ese fútbol champán que practicaba el Milan de Sacchi y de Capello, y dos, después de ese gran técnico como Carlos Bianchi y de un juego mucho más directo? Claro, con Fabio Capello y con Arrigo Sacchi lo que yo fui fundamentalmente a conseguir es el concepto o la consolidación de un estilo defensivo que manejaba la línea del Milan. Ese cuarteto lineal que era liderizado por Franco Baresi, para mí era una duda que tenía que sacarme desde su interior, y comencé a ver cómo era el trabajo progresivo, yo digo asociado y fundamentalmente sincronizado, que dirigía Franco Baresi con esa línea de cuatro. Entonces comencé a extraer con la observación, con la visión directa, algunos detalles que no se ven por televisión y que solamente con la presencia directa es que uno puede detallar algunos movimientos, algunas acciones que son anticipadas a lo que va a suceder. Y eso realmente para mí quedó marcado porque me creó una conducta y una forma de trabajar a mi sistema lineal defensivo que evidentemente a mí me dio una solidez en ese aspecto de ese trabajo. Y lo hecho, también vi la forma como Capello y como Arrigo Sacchi manejaban de una manera, yo digo, de una constante motivación directa con los jugadores, desarrollaba en ellos una cercanía en donde le manifestaban muchas veces cosas que yo le preguntaba después, pero ¿qué le estaba diciendo, profe? Y a Fabio Capello, de repente yo decía, profe, ¿qué le decía por lo menos a uno de los jugadores de ese momento del Milan? Y él me decía, los estoy convenciendo que son los mejores. O sea, muchas cosas que yo después utilicé de una manera constante
permanente y que me dieron resultados, porque no hay mejor psicólogo para un jugador que el propio técnico le demuestre la capacidad de confianza y hasta dónde llega ese nivel de confianza, que no es solamente reproducido por palabras bien dichas o palabras certeras, sino que tiene que tener una coherencia después en el trabajo en el campo de juego, y creo que eso a mí me sirvió para toda la vida, porque ha sido un modus operandi que yo he mantenido durante toda mi carrera y que siempre me ha dado resultados. Ser honesto, ser coherente. Bueno, y ahorita que toca el punto de la mentalidad, ya vamos a hablar un poco acerca de la mentalidad y el cambio psicológico, porque en lo personal creo que esa fue una de las grandes aportes, que el profesor Richard Páez le dio a la selección. Nosotros anteriormente, quizás a principios de los 90, teníamos una selección competitiva. Existían los jugadores para quizás competir. Yo no sé si clasificar un mundial, profe, pero sí poder competir, y no se competía por diferentes circunstancias. Y yo creo que una de esas era el trabajo psicológico, que yo creo que los jugadores todavía no creían que podían dar ese gran salto, como sí lo dio ya su selección. Pero hablando de la Copa Libertadores del año 99, Estudiantes de Mérida llega a cuartos de final, se convierte incluso en el primer club en llegar, venezolano, en llegar a esas instancias. Y tengo que preguntarle qué fue lo diferente, qué sucedió en esa Copa que hace a Estudiantes de Mérida diferente y de poder pelearle de tú a los grandes equipos de América. Bueno, yo creo que lo que sucedió fue que por fin jugadores venezolanos en Copa Libertadores asumieron un reto de jugar como protagonistas, no como simples competidores o participantes de un torneo que parecía que era suficiente con llegar a la competencia, conseguir el aporte o el reconocimiento internacional de ser uno de los participantes, pero que no íbamos con esa aspiración real de ir a buscar resultados protagónicos. Creo que ese grupo de jugadores fue la semilla originaria de la Vinotinto. Ese grupo de jugadores en la selección o en el equipo Estudiantes de Mérida, para mí fue la demostración contundente de que sí se podía pensar en grande y hacerlo realidad en la cancha, porque nuestro equipo no tenía ni siquiera aporte económico, ni siquiera teníamos un sponsor suficientemente sólido como para comprender que habíamos hecho un equipo con capacidad económica. Eran jugadores de los normales, de los que siempre hemos tenido, de los que siempre tuvimos en nuestro fútbol venezolano, con capacidad, con calidad, con categoría, pero que no teníamos, creo que, esa mentalidad ganadora para creernos que podíamos ganarle a equipos de otros gentilicios. Es más, con el aditivo de que en ese momento Venezuela tenía que primero jugar contra dos equipos mexicanos, que eran la Prelibertadores para Venezuela. Recuerda que en ese momento los equipos venezolanos no iban directo a la Libertadores, sino que se eliminaban con los dos equipos mexicanos, y la diferencia con los equipos mexicanos en todo sentido, en dinero, en lo que era un club mexicano, que siempre ha sido una diferencia abismal, pues siempre había clasificado los dos equipos mexicanos. Entonces, Estudiantes de Mérida fue el primer equipo venezolano, después de 2 o 3 prelibertadores previas, que pasaba con un equipo mexicano a la Libertadores. O sea, Necaxa y Estudiantes de Mérida pasaron a ser los equipos que iban a la Libertadores, y de esa manera, con ese aval, creo que nuestros jugadores siguieron confiando, creyendo en ese potencial que se les había inculcado, no solamente en el aspecto psicológico, sino que comenzaron a mostrar un fútbol asociado, un fútbol colectivo, un fútbol en donde nos defendíamos era con la posesión de la pelota, y comenzábamos a superar a rivales que parecían que no se podía. Bueno, nos hicimos tan fuertes que de local ganábamos todos los partidos. Quizás todavía no habíamos logrado con Estudiantes de Mérida conseguir ganar partidos de visitante en esa Copa Libertadores o en esa Prelibertadores, pero el partido que fue para nosotros quizás la mejor demostración futbolística que tuve con Estudiantes de Mérida fue en Ecuador contra el equipo Emelec, que le ganamos 3-0 allá en Emelec, o 2-0 allá en Emelec,
y creo que fue suficiente demostración de fútbol, 3-0, que le ganamos a un equipo ecuatoriano y con el nivel de nombre que significaba Emelec. Entonces, a partir de eso, yo creo que el futbolista venezolano dio como una campanada para que todos entendieran que sí podemos ir a jugar partido y que podemos ser competitivos contra cualquier rival, siempre y cuando nosotros tengamos una identidad, una característica de jugar, un potencial que nos caracterice, que nos identifique y que de esa manera seguramente vamos a conseguir resultados. Creo que eso fue el gran legado que mostró ese equipo de Estudiantes de Mérida para el fútbol profesional venezolano, porque a partir de ahí se comenzaron a ver nuevas hazañas, porque eso se consideró una hazaña futbolística, porque era imposible comprender que un equipo venezolano sin aporte económico, cada vez que pasábamos una ronda, era un dolor de cabeza para nuestro directivo, porque todavía en ese momento no había aporte de la Conmebol para los equipos, sino todo era pago de los equipos profesionales, y lo único que se ganó... Puesto 48. Puesto 48, profe. Perfecto, bueno, habíamos quedado... 3-1, alguno ahí me sí. Puso en memoria exacta, 3-1 el partido ese. Es correcto, 3-1 y luego 0-1 en sí, ellos Mérida. Nos ganan 0-1 aquí en Mérida, y por razón de gol de visitante pasamos nosotros a la otra etapa. Es correcto. Ahora, y ahí fue donde jugamos contra Cerro Porteño. Ahora, bueno, profe, viene quizás lo que muchos estaban esperando para que nos cuente. En 2001, finales de 2001, bueno, ya anteriormente usted había estado encargado de parte de las selecciones inferiores, sub-21 y sub-23, pero le terminan dando el mando de la selección nacional. Lo primero que quiero preguntarle es cómo viene este vínculo, o sea, cómo le dicen, en qué momento le dicen a usted, bueno, profe, encárguese usted de la selección. Ahí estamos. Ah, bueno, ese primer vínculo con la selección. No, bueno, estuve en el año 2000, me llama para dirigir la categoría sub-20 y estuvimos en el campeonato que hubo en Colonia, Uruguay. Estuvimos allá con ese grupo de jóvenes que en ese momento eran puros jóvenes prácticamente amateur y que íbamos a una competencia que iban, la mayoría de los competidores ya jugaban profesional en cualquiera de los países y todavía el hándicap de diferencia para Venezuela era muy distante, había mucha diferencia y a pesar de eso ese equipo le ganó al que fue campeón del mundo, Argentina. Yo tuve equipo con gol de Felipe Esteves, 1-0 en ese suramericano juvenil ahí en Colonia, Uruguay. Y bueno, hizo una buena demostración de juego, pero todavía había muy poco nivel de calidad, o digo yo, de experiencia para jugar ese tipo de partidos. Venezuela se hizo importante, fue a partir del año 2007, en la categoría juvenil, cuando se logró incorporar al juvenil como obligación en el fútbol profesional venezolano. Ahí fue donde dimos el salto de calidad para ponernos a la altura e incluso en un nivel superior a los competidores que van a estos campeonatos suramericanos, porque en como 40, 45 partidos al año profesionales. Eso no lo tiene ningún jugador juvenil. Entonces, para mí eso es uno de los grandes aportes que ha tenido el fútbol venezolano, asimismo, con esa cláusula de incorporar al jugador juvenil dentro del fútbol profesional como obligación. Para mí ahí es donde se dio el gran salto de calidad. Cuando sale el profesor Pastoriza, voy a sustituirlo porque sigue el equipo último y a mí me dan ese sartén por el lado caliente al técnico que reclamaba que así. Yo era un técnico que reclamaba a la federación e internamente provocaba chispazos cada vez que yo criticaba, porque no era la forma como yo lo veía que debía jugar Venezuela. Esa no era la manera que yo decía, ese fútbol no nos representa a los venezolanos, porque era jugar siempre con miedo, jugar metidos atrás, defendiéndose a ultranza. Y ni siquiera lo visto con la Estudiantes de Mérida como que fue suficiente para que entendieran que
que había que hacerlo de otra manera y bueno, cuando me tocó a mí, sabiendo que era un tiro para, como un tiro para acabar al último de los que hablaba, entonces yo dije, bueno, ahora que me escogí jugadores, porque esa era la que tenía, que yo era el que escogía los jugadores que iban a la selección y los jugadores que yo traje a la selección, todos tenían un perfil, yo digo que los unía, que los caracterizaba, porque era un perfil de puros jugadores con técnica, jugadores con calidad, con categoría en cada posición. Ya no era el jugador con garra, con temperamento, con fuerza, que era lo que estaba caracterizado cuando llamaba 4 defensas a ultranza para solamente defender. Yo traje 4 defensas que comenzaban a construir juego, que desde ahí comenzaban, mejor dicho, desde el arquero. Yo al arquero no le permitía que lanzara la pelota por el aire buscando al delantero nuestro. Eso para mí era pecado mortal. Yo trataba de inculcarle a mis jugadores que comenzaran a creer en ellos mismos, que comenzaran a confiar en ese estilo de juego, que comenzaran a creer que jugando al fútbol era la única forma que podíamos ser competitivos ante los rivales y no mirarlos con esa visión de mirar hacia arriba cada vez que íbamos a enfrentar a cualquier rival. Y yo creo que dimos en el clavo porque creo que era lo que le faltaba al mensaje de nuestros jugadores, que alguien confiara en ellos, no solamente diciéndole, no, que esta es la oportunidad, que esto es una gloria, que esto es una grandeza, vivir con la selección. No, sino tienes que hacerlo en la cancha. Yo prácticamente obligué a mis jugadores a jugar así, porque les desarrollé un mensaje, un partido seguido. Yo creo que ese fue el gran método o la gran metodología, confiar en que ellos mismos lo hicieron y ellos mismos se convencieron que lo que estaban haciendo era verdad, daba resultados y a partir de ahí el jugador venezolano cambió su mentalidad. Ya nunca más el jugador venezolano vio a los rivales viéndolo de abajo hacia arriba, sino viéndonos a la misma altura, entendiendo que también aquí hay potencial, que hay capacidad. Y fue ahí donde se dio el salto de calidad futbolística y comenzamos a crecer todos, porque fue como una bofetada al temor. Acabamos con la Venezuela del temor, a la Venezuela que no creía en sí misma. Los jugadores primero fueron los que se convencieron y después, de una manera directa, nuestros fanáticos, los fanáticos comenzaron a inundar, a invadir los estadios. Antes, cuando jugaba la selección de Venezuela en Venezuela, los estadios eran vacíos y cuando uno miraba para la tribuna era con camisetas amarillas de Colombia o camisetas amarillas de Brasil o albicelestas de Argentina. O sea, los propios fanáticos venezolanos se colocaban las camisetas de los otros países que eran fanáticos, que les gustaban los de Venezuela. A partir del año 2001, nosotros también cambiamos esa mentalidad del fanático de Venezuela, que comenzó a creer en la camiseta nacional, en la Vinotinto. O sea, la Vinotinto se convirtió en un símbolo de identidad para el gentilicio venezolano. Y tanto fue el salto de ese fenómeno, porque fue un fenómeno social que se transformó a través de la Vinotinto, que hasta el béisbol, que era el deporte rey, el número 1, creo que también quedó atraído, se enamoró también de ese símbolo y a partir de ahí fue que se llamó cualquier deporte que nos representó, era la Vinotinto del béisbol, la Vinotinto del basquetbol, la Vinotinto del voleibol y la Vinotinto del fútbol indiscutiblemente. Entonces, creo que fue una transformación desde el punto de vista social, porque hasta las mujeres que nunca habían visto el fútbol lo veían como una pérdida de tiempo para los hombres que estaban metidos en eso. Las mujeres también se sintieron atraídas. En la televisión, la radio, o sea, la empresa privada, hasta la empresa pública, hasta el gobierno que nunca le había parado al deporte desde el punto de vista de representatividad como tal, solamente daba el aporte para las categorías menores, pero nunca había tenido un feedback, ni la empresa privada ni la empresa pública. A partir de ese año 2001 creo que fue un salto de transformación para todos. Comenzaron a llover sponsors,
se convirtió la Vinotinto en un marketing, aparecieron los agentes de representantes de fútbol, aparecieron periodistas de comunicación social, que antes no había tantos periodistas de comunicación social dirigidos hacia el fútbol. Ahora esto se inundó de esa cantidad de comunicadores sociales. Sencillamente, el boom Vinotinto se hizo realidad. No, no, y todos quedamos atrapados en ese boom Vinotinto. Y sobre todo para quienes seguíamos la selección, yo recuerdo, por ejemplo, en la Copa América del 93, con José Luis Olgueta en plan de goleador, con 3 goles, líder de goleo allí, empatado con varios. Pero también recuerdo, tengo varias anécdotas de los 90. Nosotros que tratábamos de ver los partidos por televisión, por ejemplo, nos tocó bailar con la más fea en un grupo con Bolivia para el Mundial del 94, con aquella Bolivia de Marco Antonio Echeverry, y fuimos, y cómo éramos goleados. Después quizás pocos resultados positivos, un empate 1-1 en Barinas contra Chile a última hora, dieron 5 minutos de descuento y prácticamente fueron 9 para que nos empataran, porque Chile necesitaba el resultado. Entonces, pero fueron esos escasos, muy pocos resultados positivos. Incluso hay personas que se quedan con el 2-0 o dicen que ese resultado cambia la historia de nuestro fútbol contra Uruguay, pero yo me quiero ir a un partido previo, porque hablamos de Colombia. 3-0. No, antes, profe. Uno de sus primeros partidos, yo no sé si fue el primero o el segundo partido en dirigir a la Vinotinto, se juega en San Cristóbal contra Colombia. Y había... Colombia. Exacto. Y Colombia, y había, no sé, creo que había más del 50% del estadio eran colombianos. Pero ese es un partido que para mí es un switch, porque ese partido Venezuela lo estuvo ganando 2-0 y nos empatan el partido, profe, en los últimos minutos. Un gol al 83, al 84 y otro gol al 90+1, 90+2. Pero yo creo que esa fue la primera gran campanada de la Vinotinto. Esa primera demostración. La primera gran lección que tuvimos. Como no correcto. estábamos acostumbrados a ganar con contundencia, ganábamos siempre de una acción casi táctica. Hacíamos un gol, nos metíamos atrás a defender ese gol y tratábamos de aguantar hasta el final, y así se podían ganar partidos. Y muchos de los partidos que habíamos ganado previamente, siempre con una actitud quizás de una insinuación desde el punto de vista de inferioridad, que era lo que yo decía. Cuando tuvimos hazañas, porque siempre tuvimos hazañas previas de buenos partidos y de ganar, no se repetía. Era como que no era un modelo acostumbrado, sino que era de repente la ilusión o la acción de un determinado hombre con un grupo de jugadores, pero después no se continuaba como un estilo, como una identidad. Y fue que a partir del año 2001 lo que se cambió fue que se convirtió en una identidad jugar así, jugar con atrevimiento, como yo lo marqué, con irreverencia, porque era un sentido como un salto contra la tradición, contra la misma lógica. Porque la lógica decía que Venezuela no era capaz porque no había, la liga era mala, nuestros jugadores no existían en el plano internacional, solamente teníamos 2 o 3 jugadores en el exterior jugando como importados, o sea, no sabíamos ganar partidos y cometimos errores que después nos sirvieron para otros partidos, que cuando comenzábamos a ganar teníamos que tener una cultura de saber manejar el partido, de hay que hacer cosas dentro del terreno, que el jugador tiene que acostumbrarse a jugar con personalidad ganadora, como se llama. Creo que todo sirvió, todas las lecciones anteriores, como las que comenzamos nosotros a comprender, fue lo que dio ese salto de calidad para que el grupo en general comenzó a entender cómo había que jugar en la selección nacional, que creo que fue el gran legado que dejó esa generación. La generación transformadora mostró un estilo, mostró una manera de ser en la cancha, una personalidad, porque lo más sorprendente que yo resalto es que nuestros jugadores comenzaron a jugar con una sobriedad, con una naturalidad, que realmente se hacían respetar por su manera y su conducta de acción en la cancha. No eran jugadores con angustia, no se veían jugadores como con, yo digo, una necesidad imperiosa de cumplir, sino que se veían sobrios, serenos, seguros, con personalidad ganadora, se llama eso.
adquirieron la personalidad ganadora y se la transmitieron a todos los que entraban al equipo. Alguno que entraba nuevo entraba con esas mismas características. Bueno, y, ante esa actitud ganadora, obviamente tendré que preguntarle por el 3-0 en Montevideo, por el centenariazo. Pues incluso en la previa, yo recuerdo que cuando usted empezó a utilizar formaciones con una línea de cuatro, pero también con los tres zurdos en el medio, con Ricardo David, con Juan y con Gaby, muchos empezaron a criticar el estilo, que era imposible que una selección pudiera jugar bien en el medio campo con tres zurdos. Sobre todo porque en el caso de Juan, que quizá era el más extremo de los tres, también acompañaba mucho al medio y entonces a muchos no les gustaba porque decían que el 4-4-2 quizás para la selección era mucho más eficaz. Pero usted siguió con la idea, usted fue fiel a esa creencia de que la selección tenía que tener salida y manejo de balón para la construcción tanto de juego y de ocasiones ofensivas. Entonces, en la previa de ese partido, bueno, pasaron cosas, no solamente en Venezuela, desde la crítica, sino también cuando llegan a Uruguay y se encuentran ese ambiente hostil. Entonces, hábleme un poco de eso, profe. Bueno, sí, transformar la historia era transformar todo. Y eso es lo que no comprendieron los analistas. No comprendieron ni siquiera en la federación, no lo entendieron. Porque la transformación fue desde adentro. Porque la transformación fue de la conducta de cumplir la función en el campo. O sea, un equipo que estaba acostumbrado a jugar con 4 defensas fijos, con 2 mediocampistas de marca, solamente de estilo de recuperación, y jugábamos con 2 volantes por fuera que eran prácticamente por línea media para construir prácticamente un mediocampista o 8 jugadores con funciones defensivas. Así era que jugábamos siempre. Así jugamos siempre en Venezuela. Con el 4-4-2, metidos los 8 jugadores, doble línea de 4 a defender y a ver si teníamos la fortuna en un contragolpe y que el 9, que era un grandote para recibir un cabezazo o hacer un gol de cabeza, y el 10, que era siempre el jugador que se destacaba, que se veía diferente, y ese era el Stalin Riva, el Luis Mendoza, el Richard Páez, que pasó por la historia del William Méndez, Carlos Maldonado. O sea, siempre hubo un jugador que se destacaba en Venezuela y el resto tenía una conducta defensiva. Entonces, correcto. ¿Qué fue lo que yo hice? Cambié ese modelo, porque no solamente era jugar con 3-10, que eso no existía, un precedente histórico en el mundo, jugar con 3-10, eso no existía. En ningún equipo del mundo jugaba con 3-10 sueltos. Lo que pasa es que estos eran 3-10 con características parecidas, pero con funciones diferentes. Y no se daban cuenta que prácticamente Gaby Urdaneta era un jugador que hacía el juego de la banda, se tiraba al medio, tenía un potencial físico, porque esa era su gran característica, que era un talento físico de un portento indiscutible, porque era todoterreno, y me hacía el juego por banda y me hacía el juego interior. Luego tenía a Juan Arango, que era un jugador que me hacía bien el trabajo por dentro y por fuera, y que tenía llegada constante al área y acompañaba prácticamente al 9 que nosotros utilizábamos, que no era un 9 de área, era un 9 que se venía a asociar. Yo no era un falso 9. Desde el punto de vista funcional era un falso 9 el que yo utilizaba, no era el 9 típico. Y tenía al jugador desequilibrante, al que generaba el desequilibrio, el que hacía el pase gol, el que generaba falta, el que tenía un juego diferente, el diferente del equipo, que era Ricardo David. Entonces tenía 3-10, pero con características que se asociaban, que se sincronizaban y que me daban un potencial adecuado tanto para atacar como para defender. Pero no entendieron que tenía 2 laterales que ya no eran marcadores como antes, eran jugadores de salida, prácticamente eran volantes transformados en laterales, que no tenían conducta defensiva individual, pero que tenían un potencial, no perdían el balón cuando tenían la pelota, tenían salida siempre por los costados. Eran jugadores que eran atrevidos para llegar al área rival y terminar con un pase. Acompañaban y daban volumen en el medio campo. O sea, generábamos superioridad numérica cada vez que teníamos la pelota, pero teníamos un gran volumen de jugadores cercanos para construir juego. Y de esa manera
era como ese equipo como se defendía. Y después teníamos dos centrales que eran una personalidad agresiva, fuerte. Cada vez fuimos creciendo en su estatura de fútbol y creo que después fuimos construyendo ese modelo de jugador que hoy es el que caracteriza a los defensas de nivel élite. Y después teníamos dos volantes que nosotros llamábamos los mediocentros, que no eran los mediocentros de antes solamente recuperadores. Estos eran conectores, nosotros los llamábamos los conectores, los que conectaban la línea defensiva con la línea ofensiva. Y eran jugadores que no sabíamos si eran defensas o atacantes, porque tenían ambas características. Entonces, creo que la elaboración de ese perfil de un juego asociado con características bien típicas en cada posición fue lo que no entendieron que hizo la transformación. Correcto. Y es ahí donde está el verdadero secreto de la transformación. Fue haber colocado en cada posición jugadores con una personalidad de calidad técnica y que tenían la virtud de cumplir con una función que se le exigía en el terreno de juego y la cumplieron. Ellos se fueron asociando, se fueron conectando a través de conexiones cognitivas, que era lo que nosotros hablábamos en aquel momento. Ustedes tienen que saber acostumbrarse. Habían conceptos que para ellos eran novedosos. Antes de recibir, mira. O sea, yo estaba generando ya la conducta de tener una visión panorámica, de entender la posición de tu compañero antes de recibir el balón, para entender y dar un pase fluido, adelantado, que se dice inteligente, y que muchas veces los rivales no lo comprenden. Y creo que de esa manera el equipo se fue entendiendo, se fue comprendiendo, y creo que lo más importante es que se cumplió desde el primer momento, porque tú muy bien lo dices, ya en ese segundo partido contra Colombia, allá en San Cristóbal se dejó ahí una marca, pero es que en el primer partido contra Argentina, que perdimos 5-0, ya el equipo allá mostró una calidad de juego colectivo, sincronizado, que los propios jugadores, que eran los que a mí me interesaba convencer, entendieron y se convencieron. Y se terminaron de convencer cuando se le ganó a Uruguay 2-0. Después vamos a Chile y ganamos por primera vez en la historia un partido internacional oficial de eliminatoria 2-0 a Chile, que siempre había sido un ganador constante y permanente con Venezuela. Se le ganó allá en Santiago de Chile y después vinimos y ganamos 3-0 a Perú y 3-1 a Paraguay. Por favor, ganar con 10 goles a favor y un solo gol en contra, cuando nosotros habíamos recibido 186 goles en partidos de eliminatoria, en 30 y 32 goles habíamos hecho nada más en 35 años de eliminatoria. Entonces, hacer 10 goles y uno solo en contra y jugando con calidad, eso evidentemente fue un salto de transformación. Creo que la palabra real es metamorfosis. La metamorfosis. Lo que pasa es que ese proceso de metamorfosis no es fácil de comprender biológicamente y mucho menos en el plano del fútbol como lo hizo esa selección nacional. Por eso uno entiende que todavía aquí en Venezuela no lo han comprendido en plenitud. Dice que bueno, es muy importante todo el tema. Yo siempre he creído que si, lamentablemente cuando usted llega ya era la fase final de ese proceso clasificatorio. Yo creo que si hubiese llegado al principio con esta idea, con este concepto, con esta base, con esta ideología de juego, quizás nosotros hubiésemos podido competir, profesor, para poder optar por un cupo directamente a ese mundial. Nunca lo sabremos, pero la verdad es que fue más que positivo y ha sido la mayor seguidilla y la mayor cantidad de victorias consecutivas para una selección todavía a día de hoy dentro de una fase clasificatoria para la Copa del Mundo. Y obviamente el 3-0, profe, todo lo que se vivió, el no existís de los uruguayos, todo el encabezado de prensa, incluso las declaraciones de su técnico, no recuerdo ahorita el nombre, quién era el técnico uruguayo en aquel momento, fue despedido. Juan Ramón Carrasco. Es correcto. Juan Ramón Carrasco, que fue despedido incluso luego del juego contra la Vino Tinto, pero toda esa atmósfera que existía, profe, fue quizás la motivación que faltaba para hacer un juego como el que hizo la selección.
Fíjate lo que sucede, ¿no? Nosotros ganamos esos 4 partidos seguidos en la eliminatoria anterior en las últimas jornadas que faltaban. En 8 jornadas ganamos 4 partidos seguidos. Normalmente los equipos que ganan 4 partidos seguidos, en ese caso en una eliminatoria, normalmente, estadísticamente, van a los mundiales. Nosotros no pudimos y eso es una cuestión que verdaderamente es muy difícil hacerlo por el nivel competitivo que hay aquí en Sudamérica. Nosotros en la siguiente jornada, que fue donde sucedió lo del partido contra Uruguay, nosotros ya habíamos ganado 3 partidos seguidos, previo o sea, ese era el tercer partido que íbamos a ganar seguido con Uruguay, porque habíamos ganado contra Colombia en Barranquilla 1-0, con gol de Juan Arango, ¿te acuerdas? Y después vamos al día de la Chinita y ganamos 2-1 a Bolivia en un partido complicadísimo porque íbamos perdiendo también en los últimos minutos y en 2-3 minutos nosotros cambiamos la historia de ese partido y hicimos la remontada y ganamos 2-1. Vamos a Uruguay contra ese equipo uruguayo que venía de ganarle a Chile, creo que venía de ganarle y que había ganado bien afuera y venía a jugar contra nosotros en Uruguay. Ten la seguridad que Uruguay, bicampeón del mundo, tenía todo programado para hacer un partido y ganarnos de como siempre había sido al fútbol de Venezuela. Pero lo que no entendieron es que esta Venezuela era otra, que esta Venezuela iba con una mentalidad de que no le importaba jugar de visitante o de local, que nosotros no cambiábamos el modelo porque íbamos a jugar contra Uruguay en Montevideo o porque habíamos jugado contra Bolivia en casa. Ese era nuestro modelo, esa era nuestra forma de, yo digo, de reflejar nuestro estilo de juego, y yo estaba motivando a unos jugadores que lo estaban aceptando, porque una cosa es tenerlo aquí en la mente, o sea, el loco lo podía yo tener aquí, la locura, pero hacerlo realidad, plantearlo en la cancha y jugarlo como lo hicieron estos jugadores, ten la seguridad que estos son los verdaderos héroes. Ellos son los verdaderos transformadores de toda la historia, porque una cosa es la arquitectura, ensayar, echar números, echar cifras, meter trazado, indudablemente que hay un gran valor, pero lo real, lo contundente era hacerlo en la cancha, y estos jugadores se atrevieron, creyeron y lo hicieron. Entonces, ese partido para nosotros fue como la gran... Habíamos demostrado internamente que se podía. Lo que pasa es que afuera todavía no creían, sino que era un equipo, sí, que había tenido la fortuna de ganar esos 4 partidos. Qué raro, ganaron 4 partidos, sí, quedaba como una anécdota, pero no habían hecho un análisis profundo de lo que estaba jugando la selección. Entonces, cuando vamos a Uruguay y encontramos ese ambiente en donde ellos estaban casi ridiculizando o manifestando esa superioridad a través de la prensa, decían Venezuela no existir, el técnico hablando que iban a llegar como 18 veces, de los cuales iban a hacer 4 goles de esta manera por derecha, 5 por izquierda y a lo mejor un gol de cabeza. O sea, ellos estaban como tratando de subestimar de una manera total la diferencia que existía históricamente entre Venezuela y Uruguay. O sea, la diferencia era inobjetable. No había razón para decirles que no. Pero este equipo venía con una conducta, con una mentalidad y con un mensaje interno, no externo, un mensaje interno en su corazón, que sabía que podía lograr ese fútbol que queríamos jugar. Y entonces fue ahí donde cuando se despertó Uruguay, ya iba 1-0, Venezuela 1, Uruguay 0. Y cuando quiso despertar ahí Uruguay en la cancha, se encontró con un equipo que no se metió atrás como siempre hacía Venezuela, que cada vez que hacía un gol de visitante se tiraba todo atrás a defenderse, sino que Venezuela insistía en que había otra oportunidad y que había que buscarla y generarla. Esa conducta, esa forma de jugar del fútbol venezolano en ese momento, eso sí sorprendió a Uruguay, porque Uruguay no se esperaba eso. Uruguay esperaba que Venezuela se tirara atrás, que creyera que lo que había hecho era producto de una sorpresa, de un acto de buena suerte. Creo que ese mensaje que ya estaba interiorizado en el corazón del futbolista venezolano
fue lo que sorprendió contundentemente a Venezuela. Y en el segundo tiempo, cuando le hicimos los cambios de cambiar la calidad, la posesión, el juego de desequilibrio por la velocidad de las transiciones, cuando entró el zurdo Rojas y entró Héctor González, ahí sí verdaderamente lo dejamos como en línea de partida, se quedaron parados. Ellos no esperaban que el equipo venezolano ahora comenzara a atacarlo sorpresivamente con velocidad, y fue ahí donde se catapultó el resultado hasta el 3-0. Entonces, cuando le ganamos a ese Uruguay en Montevideo, que ni siquiera Brasil ni Argentina lo habían podido hacer en todas las historias suramericanas de algún partido de historia, de precedente, la primera vez que Uruguay perdía 3-0 en su estadio era con Venezuela. Entonces, ten la seguridad que a nivel internacional ese fue el salto exponencial para graduar a la Vinotinto y para hacerla respetar a nivel internacional. Tuvimos que ganar de esa manera para que comprendieran que Venezuela era otra. No, y el resultado fue completamente histórico, resonó en todas y cada una de las páginas deportivas del mundo. Nadie nunca podía pensar, se podía pensar o llegar a pensar de que Venezuela podía sacar un resultado positivo, ya sea un empate o una victoria corta, pero un 3-0, y no solamente es un 3-0, sino la contundencia en cuanto a juego, que Uruguay fue superada en todas y cada una de las líneas. Fue una Venezuela que pudo desbordar completamente la falencia, desnudó las falencias reales que tenía Uruguay. Yo siempre he creído que los procesos en algún momento tienen falencia, y ese era un proceso que tenía falencia, pero que ningún equipo se las había desnudado, porque bueno, estamos hablando de una selección con garra, estamos hablando de una selección que siempre ha tenido, a nivel defensivo, siempre ha sido sólida, y que bueno, Venezuela desnudó completamente cuáles eran todos esos pequeños detalles, y bueno, de allí en adelante, bueno, la historia cambió. Profe, nos quedan 30 segundos acá, le voy a pedir que me regale otros minutos más, porque quiero que hablemos un poco acerca de la Copa América del 2007, ¿ok? Obviamente, y su paso ahora a nivel internacional, porque usted, bueno, también le ha abierto las puertas a los técnicos, usted fue el pionero en poder dirigir a grandes equipos en Sudamérica, y creo que me gustaría que me diera su impresión acerca de eso. Ok. Perfecto. Dale, Entonces, y esperamos. sí, no, regresamos en 3 minutos. Regresamos. Sí, regresamos en 3 minutos mientras subo esto a la red y ya nos conectamos. Así que bueno. Dale. Tranquilo, ya regresamos, muchachos. Se me quedan tranquilitos, ya venimos. Tranquilo que hay base por bola y está todavía caminando el tipo hasta Eso, vamos a cambiar el pitcher, vamos a cambiar el pitcher. Cambian el pitch. Regresamos otra vez. Ya estamos acá, ¿verdad? Para continuar. Yo siempre le digo a las personas, bueno, los seguidores de la cuenta, los amigos que me conocen, a mí, yo soy un jugador de fútbol. A pesar de que mucha gente acá me conoce siempre por la vinculación por el béisbol y siempre me están preguntando por el béisbol, a mí me encanta hablar de fútbol. La verdad que una de mis grandes pasiones, si a mí me preguntaran en algún momento, lo que pasa es que nunca me lo han preguntado en ningún conversatorio, pero si a mí me preguntaran, yo les puedo decir que me encanta hablar de béisbol de la misma manera que me encanta hablar de fútbol. Profe, regresamos. Ya está el pitcher ahí, el relevista. Ya, estamos relevistas. Pero yo le comentaba acá a varias de las personas, a los seguidores, que yo soy un amante de hablar de fútbol. A mí me encanta hablar de fútbol de la misma manera que me gusta hablar de béisbol. Lo que pasa es que todos acá los seguidores y mis amigos me conocen más que todo por la vinculación por el béisbol, pero a mí me encanta todo lo que sea fútbol. Yo todos los días, cada vez que hay un juego de fútbol por ahí, profe, es más, le puedo indicar que a estas alturas yo creo que yo veo hoy día más fútbol que béisbol. Sobre todo me encanta, yo sigo mucho el fútbol europeo, el fútbol suramericano, la Copa Libertadores, la sigo de cerca, y me encanta, consumo mucho fútbol, y creo que en parte ese desarrollo también en personas como yo nació también de ver a la Vinotinto y de ver ese éxito de la Vinotinto rotundo durante la década pasada. Bueno, la década anterior, pues ya estamos ya en esta otra década, ya estamos en el 2020, pero esos éxitos de la Vinotinto hicieron crecer una pasión. De hecho, yo tengo una página que se llama Archivo Vinotinto. No la he podido desarrollar por falta de tiempo, porque ahorita estamos con los live, tenemos unos proyectos con Archivo LVP, pero que por ahí tengo como 600 seguidores, tiene esa cuenta, y estoy colocando parte del archivo histórico de la Vinotinto. Yo también he recopilado, tengo incluso por ahí, voy a ver si le envío, no sé si usted tiene, yo creo que tengo incluso unos fragmentos, algo de la Copa América del 75,
tengo por ahí algunas cosas de vieja data que usted quizá le pueda servir, porque incluso ¿Eh? usted jugó esa copa, la del A lo mejor 75. estábamos ahí, claro, estábamos en esa época. Ajá. Sí, sí, señor. No, y es muy bonita. La historia de la Vinotinto es muy bonita incluso desde vieja data. Yo creo que Claro. voy a ver si voy a ver si la desarrollo para colgar algunos videos. Voy a ver si esta semana por lo menos pongo un video de los 80 o de los 70. Por ahí, uno que otro gol que hizo la Vinotinto. Vamos a ver. Profe, en el boom de la Vinotinto, ya hablamos de ese periodo 2001, 2004, 2005, pero el 2007 es un año diferente. Por primera vez, Venezuela es sede de una Copa América. Es la primera vez que se desarrolla, a pesar de que en los años 70, por ejemplo, en el Olímpico se jugó incluso una de las finales. En el 75 de esa Copa América fue en el Olímpico. Pero como Perú sede fija contra Colombia. para una Copa América, esa del 2007, y le tocó a usted ser en este caso el director técnico de la selección, en un momento que la Vinotinto estaba por encima de todo, de cualquier deporte, y ya lo habíamos hablado anteriormente. Primero, ¿qué significado en especial tiene para usted esa Copa América y cómo fue la preparación para encarar ser sede de quizás uno de los eventos más grandes de la historia del deporte nacional? Yo creo que fue como una recompensa del salto de importancia que comenzó a ganar el fútbol venezolano a partir del año 2001. Nunca, tú muy bien lo dices, nunca Venezuela había tenido la posibilidad de organizar un torneo de Copa América porque no tenía los estadios, porque no había una capacidad organizativa, porque Venezuela no contaba con un equipo que realmente llamara la atención, porque siempre este tipo de eventos el efecto económica del negocio económico de entrada y de participación de televisión es un elemento que es fundamental para escoger las sedes. Y en ese sentido, por eso Venezuela nunca había sido una sede organizativa. Pero a raíz de que Venezuela comenzó a crecer de tal manera y de una manera tan rápida, tan vertiginosa, tan sorprendente para el mismo fútbol internacional, que se logró que por primera vez construir 9 estadios de nivel internacional. Por primera vez Venezuela, con el apoyo, ahí sí hay que reconocer el apoyo de la intervención pública, se construyeron 9 estadios de una manera casi también en tiempo récord. Y eso le dio la posibilidad a Venezuela de adquirir la responsabilidad de ser el organizador. Yo como técnico, indudablemente, fue una responsabilidad total tratar de mantener a nuestro equipo venezolano a no ser simplemente un participante, sino a tratar de llevarlo a instancias que fuesen protagónicas. Nosotros, nuestro objetivo real era llegar a semifinales. Ese era el objetivo que teníamos en esa Copa América. Eso fue lo que yo le vendí a mis jugadores en ese momento porque era el verdadero momento de dar un salto de trascendencia en una competencia en la cual íbamos a ser local y que podíamos pasar no solamente de la primera ronda, sino tratar de ir a la búsqueda de una ronda superior. Bueno, nosotros creo que cumplimos en parte. No fue una buena actuación desde el punto de vista futbolístico. Futbolísticamente, ese equipo, porque nosotros utilizamos también, y eso no, eso hay que hacerlo notar, que nosotros utilizamos la Copa América para comenzar a incluir a muchos jugadores jóvenes en la selección Vinotinto. Es ahí donde salieron muchos jugadores importantes, salió Dudamel, salió Vera, Pájaro Vera, salió Pacheco Vallenilla, empezaron a salir jugadores que eran emblemáticos, Pájaro Vera, que era un jugador emblemático y que comenzamos nosotros a darle un cambio y a introducir juventud en la selección. Llegó Reni Vega, llegó en ese momento Alejandro Guerra, llegó Eder Pérez, Luis Manuel Seiga, o sea, una cantidad de jugadores quedó en el camino. Fedor, por una razón al final me decidí por de Ornella, pero empezaban a llegar jugadores jóvenes a la selección nacional y eso indiscutiblemente teníamos que dar un paso, un tiempo para que los resultados fueran iguales a los que habíamos conseguido.
2007 el fútbol otra vez que fue creciendo, pudimos empatar con Bolivia en el debut, le ganamos a Perú 2-0 y empatamos con Uruguay 0-0. Y eso nos garantizó pasar de primeros a la segunda ronda, a cuartos de final. Entonces ese fue ya una ronda y ya pasaba a la segunda ronda. Y en forma invicta, eso ya indicaba un avance, un crecimiento, y cuando nos toca, porque lamentablemente lo digo así, porque este Uruguay en esa otra fase era un Uruguay diferente. Uruguay estaba acostumbrado a jugar partidos de importancia. Uruguay es un equipo que estaba acostumbrado a jugar partidos de fase final, y Venezuela era la primera vez que iba a jugar un partido en ese nivel, y creyó que simplemente con querer jugar y con simplemente manifestar la intención de jugar bien no era suficiente. Necesitábamos fortaleza en la defensa, una fortaleza que se requiere en esos partidos, una contundencia total. Ahí en esos partidos no se permiten errores, y en ese partido cometimos 2 o 3 errores que fueron mortales. Mortales porque el equipo rival no te perdona. En esas instancias, los equipos que tienen costumbre de estar en esas instancias, y son los equipos mundialistas, los equipos grandes, no te fallan. O sea, tú te equivocas, te hacen un gol. Te equivocas otra vez, te hacen otro gol. Y así fue, el equipo estaba parejo, jugando de una manera, yo digo, equilibrada, con el 1-1 íbamos. Ellos comenzaron con un gol, con un error que tuvimos, nosotros lo aprovechamos en una jugada de tiro libre, que Juan Arango pasó por el medio de la barrera y metió un golazo. Ahí hacemos el 1-1, pero ellos comenzamos a cometer errores defensivos, perdimos las marcas, estábamos mal posicionados, no anticipamos la acción que iban a hacer, y bueno, ese equipo Uruguay nos ganó bien, nos ganó con contundencia y nos eliminó en esa Copa América, pero nos sirvió desde el punto de vista de adquirir un paso más arriba, un escalón más de superación, porque comenzamos a entender que en esas instancias hay que actuar de otra manera, hay que acostumbrarse a eso, y creo que eso nos sirvió para las futuras Copas Américas. Creo que César Farías lo entendió bien, indiscutiblemente con otro método, con otra forma de ver el fútbol, en donde ellos sí implementaban primero un aspecto de tendencia defensiva, se defendían primero para después atacar con un modelo distinto, con transiciones o con pelotas detenidas o con pases largos efectivos, como él lo decía, y con mucha lucha, con mucho temperamento, que también sirvió, porque fue otra manera, pero que también le dio características ganadoras al equipo de Venezuela. A mí me queda ese sinsabor, profe, de ese partido contra Uruguay, porque es un partido que Venezuela, incluso lo tengo en la memoria, no pierdo cada uno de los detalles, fue un partido que Venezuela comenzó muy nervioso en los primeros 15, 20 minutos, llega ese gol de Uruguay, pero después Venezuela se fue asentando poco a poco en ese primer tiempo, viene el golazo de Juan, que empata el partido, y cuando mejor estaba jugando Venezuela, utilizando muy bien las bandas, llega ese segundo gol uruguayo y ahí comenzó quizás la desesperación de que era un partido de vida o muerte, era ganar o por lo menos tratar de empatar para forzar la alargue y tratar de ver qué se podía rescatar. Y en esa desesperación por buscar el empate, bueno, cayó el tercero y el cuarto gol de Uruguay. Quizás es lo que usted dice, profe, quizás fue un poco de no saber jugar en ese momento ese tipo de partido que sí sabían grandes selecciones o que saben grandes selecciones como Uruguay, Argentina, Brasil y en este caso en la última década Chile o Colombia, pero pasó por allí. Después de eso, profe, bueno, termina dimitiendo el cargo como seleccionador como seleccionador de la Vinotinto y llega otro proceso. Yo ahorita estoy acá en Lima, yo estoy en Perú, y aquí es bien sabido que los dos grandes clubes acá son Alianza Lima y Universitario. Y usted tuvo la oportunidad de cruzar esa frontera que es completa. Si para un jugador es difícil cruzar la frontera, poder por todo este tema del pasaporte, para un técnico quizás es un poco más complicado, porque nosotros no somos precisamente una gran cuna en cuanto a nombres de técnico, y usted tuvo la oportunidad
demostrarse con la selección y llegar primero acá a Perú. Quiero que me cuente un poco acerca de esa experiencia como entrenador de Alianza. Bueno, fue otra experiencia, la primera vez. A mí me tocaron muchas primera vez en mi desarrollo como técnico. Y esa experiencia de haber sido, pues, por primera vez construir un equipo competitivo, ganador y consistente. Porque sé yo, adquirir, yo digo el nombre o el renombre como para ser tomado en cuenta en llevarme a Perú, un país complicado en todo sentido porque tiene cultura de fútbol, porque tiene una leyenda histórica que contar y buena, porque tuvieron una gran historia que los precedió con jugadores de un altísimo nivel competitivo y de calidad que representaba fielmente el fútbol de Sudamérica. Si habían dos países que representaban la fantasía del futbolista suramericano, primero era Brasil y después era Perú, por la calidad de los jugadores. Entonces, cuando yo llego allá, indiscutiblemente llegó con viento un poco en contra. Y llegar a Alianza Lima, un técnico venezolano, realmente al fanático ese común, al que no ve historia, al que no ve, al que no está viendo y observando, pues verdaderamente fue una sorpresa. Pero creo que yo me supe ganar el ambiente inicial en ese país porque el mensaje, la forma, el lenguaje que utilicé fue un lenguaje simple, un lenguaje que fue penetrando y que fue como atrayendo. Oye, este técnico habla cosas que se entienden y que pareciera que son simples y vamos a ver si lo puede hacer. Bueno, yo llegué a un equipo complicadísimo porque tener Alianza Lima peleando descenso cuando yo lo asumí, eso tú sabes muy bien lo que significa Alianza Lima en Perú y que esté peleando uno de los grandes, de los que representan el fútbol peruano, estar peleando el descenso y que lo tome un técnico venezolano, eso parecía un cóctel explosivo para morir. Bueno, yo creo que tuvimos la fortuna nuevamente de comenzar con un equipo que tenía 10 partidos perdiendo seguidos y que cuando yo lo tomé ganamos 4 partidos seguidos. Empezamos a ganar partidos de una manera que el equipo comenzó a desarrollar un fútbol simple, lo ordené futbolísticamente, defensivamente, lo ordené, cada quien cumpliendo una función primero defensiva para tener esa garantía de quitarle la duda de cómo estar parado en la cancha con un estilo de trabajar colectivamente o sincronizadamente. Y comencé a generar en ellos el reto de jugar hacia adelante, que es lo que le gusta al futbolista peruano, le gusta el fútbol ofensivo. O sea, a él le llegó como anillo al dedo escuchar el mensaje del fútbol que yo quería y que ellos entendieron claramente que lo podían construir y hacer. Entonces, esto hace, déjame ir a recargar este teléfono que se me está cayendo la carga. Déjame ver un momento. No se preocupe, no se preocupe. Déjame. Eso es lo bueno de todo Internet Live, que nos da para todo. Estamos, sí. Mira, voy a aprovechar de saludar aquí a mi amiga Yokoima. ¿Ah? Un abrazo para ti, mi amor, un besote. Ay, Yokoima, me tiene abandonado, tenemos 2 días que no hablamos. Creo que Yokoima ha estado como ocupada estos días. Y a mi pana también, José Luis Mora, que está conectado por ahí. Un gran abrazo para ellos. Bueno, José Luis, que es el nuevo añadido en ese gran proyecto de SRN TV que vamos a tener por allí. Bueno, José Luis, vale, el hombre de las estadísticas. Un abrazo para todos y cada uno de los muchachos que están incorporados acá. Vamos charlando con el profesor Richard Páez. Ajá, profe. Ajá. Ya estamos ahora con pila nueva. Perfecto. Con recarga. Entonces, bueno, llegamos allá al equipo Alianza Lima. Comenzamos ganando 4 partidos seguidos, el equipo comenzó a crecer en confianza, porque cuando uno comienza a ganar, todo lo que uno diga te lo creen de una manera, pero directa, se convierte uno prácticamente en un mago, que lo que va hablando y tocando y al jugador lo agarraba, le estaba dando la confianza. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que uno de nuestros jugadores que teníamos se llama Raymond Manco, uno de los grandes referentes en ese momento del fútbol peruano y que era la figura en ese momento del equipo. Pero
tenía una opción de compra por parte de un equipo holandés, que era el PSV Eindhoven, que se lo llevaba, y para el equipo Alianza Lima era como la fórmula para darle un aporte económico al club y tener garantía del club por lo menos por 2 años, de tener seguridad del pago y de todo el equipo. Entonces la gerencia, la presidencia me pidió si ese jugador lo vendía, porque no había forma de poderlo tener, dándole esa oportunidad económica al club. Indiscutiblemente yo le dije, no, llévenselo, eso nos va a dar garantía, buscaremos otro jugador para reforzar al equipo, ya no se podía hacer porque estábamos en pleno campeonato, pero para el próximo torneo. Entonces se hizo la venta y ese jugador, como se iba, los jugadores le hicieron una despedida. Y esa despedida, tú sabes que en Perú la costumbre profesional era difícil, era complicada, muy difícil en ese momento, y era una costumbre que prácticamente era lo que afectaba a la mayoría de los equipos. Y entonces yo lo que hice fue, bueno, ustedes quieren hacerle la fiesta de despedida, pero por favor, miren que el día domingo tenemos juego en Cienciano, en Cusco, y el partido es muy complicado por la altura que tiene 3.400, 3.600, 3.400, creo que tiene Cusco por allá, ese partido, y era muy difícil. Y nosotros que veníamos de ganar 4 partidos seguidos, tengan cuidado, andábamos saliendo de la zona de descenso con esos 4 partidos, coño, no vayamos a perder la oportunidad. Bueno, quedamos en eso, que los jugadores iban a hacerle la fiesta. Yo mandé al preparador de arquero, que era peruano, a esa fiesta para controlar la situación. Y sí, a las 11 de la noche, profe, todos se fueron, no hubo ningún problema, no, nada. Al otro día entrenamos aparentemente sin ningún tipo de problema. El día domingo, cuando ya estamos allá en Cienciano, a mí me informan antes del partido, el día sábado en la noche, perdón, en la noche del sábado estábamos allá para enfrentar el día domingo, así se me toca la puerta el gerente, el delegado del equipo, y me dice, profe, tengo que darle una información como a las 11 de la noche. Y dice, ¿qué sería? 11 de la noche me estás despertando, ¿qué pasó? No, mire, profe, me perdona, pero es que me acaban de informar que el día lunes van a pasar por una televisora de Nancy, como que era que se llamaba, esta que hacía farándula televisiva y que pues recibía paparazzis que informaban de todas las cosas que hacía el futbolista profesional en Perú. Parecía que era un negocio para ellos estarlo siguiendo y descubriendo cosas. Lo es todavía. Bueno, Lo sí, es, profe, todavía lo es existe. todavía. Ah, todavía. Bueno, esta mujer iba a presentar en su canal de televisión esta fiesta que habían hecho después de las 11 de la noche. Parece que se habían reunido, llevaron a las mujeres normales, a la esposa, la llevaron para la casa y dijeron, no, que vamos a salir porque iban a ir a alguna cosa, y se han reunido en una discoteca, cerraron la discoteca y llevaron un poco de mujeres, y ahí se metió gente y lo filmó. Bueno, eso sucedió ese día. Se habían pasado, porque era para amanecer viernes, de jueves para viernes, y nosotros habíamos viajado el sábado en la mañana para Cusco, jugar en ese nivel de exigencia, en donde el nivel de exigencia es físico, no es futbolístico, es físico, es condicionales de tensión, de respiración, de frecuencia, de volumen, máximo consumo de oxígeno, o sea, una cantidad de cosas que si tú no estás en condiciones y preparado, ten la seguridad que no se puede hacer. Bueno, yo no dije nada. Yo le dije a mi delegado, no digas nada, no podemos hacer nada. Ya eso pasó, ya eso sucedió, ya yo no puedo hacer nada ahorita, sábado en la noche, mañana jugamos. Yo no sé nada. Yo voy a jugar el partido como que si no sé nada. Bueno, así lo planteé el partido. Fuimos al partido, yo no dije nada de lo que estaba pasando y empezó el partido. Nosotros en el segundo tiempo ya no. Y bueno, pero en los últimos minutos, faltando 20 minutos, el equipo se cayó. Físicamente estaba destruido, no podían ya aguantar, no hacía, yo lo decía que se aguantaran atrás, empecé a meter defensa, metí 3 centrales, 2 laterales, metí 3 mediocampistas de marca y el equipo era todo. Comenzó una debacle y tuvimos
cuando las cosas van a suceder, hermano, se juntan todas. Comenzaron a Correcto. suceder situaciones extrañas y nos ganan 3-2 ese partido. Y el partido, bueno, lamentablemente fue para nosotros mortal. Ese 3-2 significó que le sueltan esta bomba. Que se nos quedó un poquito colgado. Y eso que venía bien el internet, ¿vale? Se había portado bien. Ah, profe, Ojalá. bueno, en esos minutos mientras recuperaba la señal, estábamos hablando de la Champions. Ah, bueno. Esta Champions está muy eliminado el campeón, el favorito. Ahora pasa cualquiera. Cualquiera puede ganar. No, eso mismo estaba diciendo yo. Ojo con el Atalanta, profe, yo con el Atalanta, ojo. Ese equipo hoy día es el equipo más goleador de Europa y además que es atrevido, juega muy bien. Me gusta, me gusta la propuesta que tiene el Atalanta y cuidado porque en un partido, y este no va a ser ida y vuelta, va a ser a partido único en una sede fija y cuidado con el Atalanta. Cuidado si no hay una sorpresa este año, la Champions. Sí, bueno, es que ya cualquiera que gane, a excepción del Real o Barcelona, es sorpresa, porque ya los que Sí. quedan son equipos, bueno, Bayern, que sigue siendo uno de los equipos grandes, pero me parece que el haber eliminado a Liverpool, Atlético Madrid, ojo, es el que yo veo con un fútbol que a uno de repente no lo llena, pero es un fútbol Ujú. que sabe jugar esos partidos, y si son partidos únicos, más todavía. Lo que pasa es que el fútbol, yo le decía eso a los aficionados, por más que a mí me guste mucho el fútbol que practica el Barcelona, o por lo menos el concepto, hoy día, profesor, la verdad es que no, ni Madrid ni Barcelona juegan un fútbol que a uno le pueda llenar los ojos. Entonces yo creo que quizás el City, el mismo PSG, van a ser tres partidos nada más, profe, tres partidos. O sea, uno en cuartos, uno en semi y la final. Y además no va a haber prórroga sino que se iría directo, en caso de un empate, directo a penales. Quizás analizar el partido es muy subjetivo desde el pre, porque cualquier cosa puede pasar. Un equipo que se encierre atrás, que tenga que tenga la suerte de poder conservar su arco en cero y que de repente vaya a penales y termine pasando en penales. Que dentro de todo, más allá, mucha gente dice que es una lotería. Yo creo que va más allá de la lotería, pero que también se da un toque, necesitas un toque de suerte para avanzar. Entonces yo creo que la verdad yo lo veo bastante complicado hacer un pre en esta Champions. Yo creo que cualquiera lo puede ganar. Son 90 minutos en el cual puede pasar cualquier cosa. Los equipos Bueno, ordenados, los equipos tácticos, los equipos que quizás tengan un concepto incluso más defensivo como bloque, quizás pueden salir más beneficiados. Porque en 90 minutos un planteamiento de un solo partido te puede dar el acceso al boleto a la siguiente fase. total, ese es el análisis más coherente. Hoy en ese tipo de partidos que son de a una sola, el que esté mejor parado defensivamente normalmente son los que generan resultados de ese tipo, porque son partidos especulativos, no son partidos propositivos. Es muy raro que un Es equipo correcto. tiene que ser de los grandes, nada más Real Madrid y Barcelona que salen para atacar 100%. Los demás salen con previsiones y normalmente en un solo partido el que sale con previsión, si lo cumple, evidentemente hace el gasto. Los equipos que son propositivos tienen que ser muy sólidos y hoy no se ve un equipo sólido. Yo creo que en el pospandemia es que Real Madrid se volvió sólido. Es correcto, pero bueno, carga cuestas a ese resultado en el Bernabéu 1-2 contra el City, que es quizás lo que le complica, ¿no? Lo que le complica hoy día. Sin embargo, es el Real Madrid, nunca hay que descartar al Real Madrid, porque sabemos que, bueno, si hay un equipo que sabe jugar este tipo de instancias, es el Real Madrid. Pero no la tiene fácil, está complicada ante un equipo que juega bastante bien como el Manchester City de No, Guardiola, que si se también despierta el City como juegan ellos, indudablemente lo pueden pasar por arriba. Pero es que el City, si hay algo que no han logrado, es consistencia. O sea, hace una es correcto. exótica y de repente otro con dificultad. Yo creo que la Es así. defensa todavía del City todavía no es una defensa sólida. Ah, profe, bueno, nosotros habíamos quedado en el punto de, porque bueno, ya, no, ya en este bloque ya, y le he quitado mucho tiempo, nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, pero en ese lapso simplemente quería consultarle en qué terminó aquella historia en Perú después del partido en No, Cusco bueno, 2-3, que ya me había hablado de eso,
y luego lo que representó para usted ganar ese campeonato en Colombia como la Copa Colombia, la Copa Postobón. Sí, lo de allá de Alianza lamentablemente se resumió en eso, que a partir de ahí la prensa, el escándalo que se provocó público, tuvo la necesidad de tomar una decisión interna categórica y tuve que sacar 4 jugadores del equipo, multar al resto de los jugadores. Entonces eso provocó una implosión y eso lamentablemente fue lo que yo tuve que salir del equipo por esa razón. Al no poder frenar que este acto de indisciplina se hiciera, pues lamentablemente tuve que apartarme del equipo. Luego me voy a Colombia y en Colombia fue otra historia, porque fue la historia que comenzamos también ganando y comenzamos a crecer, pero tuve ahí la oportunidad de reforzar al equipo. Cuando reforcé al equipo, traje jugadores con las características que yo quería y al año siguiente fuimos campeones. Fue un equipo que demostró fútbol, que demostró categoría y para mí fue una tremenda lección porque primera vez que un técnico venezolano dirigía en Colombia y ganar en Colombia, que es mucho más competitivo que cualquier otra liga. Yo creo que Argentina, Brasil y Colombia en ese orden son las 3 ligas más importantes que hay en Sudamérica y haber logrado un campeonato y como lo logramos tan contundente, me parece que fue para mí una gran, o sea, mérito desde el punto de vista de mi carrera profesional. Bueno, también tuvo un paso por Deportivo Cuenca, el cual yo tuve la oportunidad de Ecuador. seguir de cerca, porque yo estaba acá en Lima, pero estaba viendo incluso ese Deportivo Cuenca estuvo por muchas jornadas como primero, estuvo liderando el fútbol ecuatoriano. Y yo cuando veía los partidos estaba muy pendiente, pero yo decía, bueno, mira, ojalá al profe se le dé ser campeón en la primera división de Ecuador, que también es un fútbol competitivo, que es un país netamente futbolero, pero que bueno, por lo menos ese Deportivo Cuenca dejó detalles, dejó destellos de gran fútbol y vistosidad para cada uno de los que amamos el béisbol, el fútbol. Sí, no, ahí lo bueno fue que en la Copa Suramericana el equipo pasó, eliminamos al equipo paraguayo y eso fue Uh -huh, al equipo boliviano, perdón, de Jorge uh -huh. Wisterman. Y eso fue Sí, un gran también. salto porque Ecuador no había, el Deportivo Cuenca nunca había pasado de esa ronda y eso lo hicimos. Y después nos elimina Fluminense, que fue un Uh -huh. equipo indiscutiblemente nos mostró superioridad en el juego, pero le mostramos juego, le mostramos carácter y el equipo planteó muy buen espectáculo de juego tanto aquí como allá, en Ecuador como en Brasil. Y luego lo que pasó allá fue que el equipo no tenía recursos económicos. Allá hubo una Exactamente. crisis económica que no permitió seguir. El propio presidente fue el que me solicitó que no podía continuar pagando el contrato, que no había problema, que no, y sí, evidentemente entró en una crisis económica, debían como 6 meses a los jugadores en ese momento y entró en crisis y como no podía, y yo no podía continuar un equipo que no tenía esa soporte en un lado tan importante como es el pago de los jugadores y cuerpo técnico, tuve que darme a un lado de este equipo. Además, para más o menos para poner en contexto a la persona, el Deportivo Cuenca no es precisamente de esos clubes históricos en el Ecuador, ni de los que quizás de los equipos que mayor potencial o mayor poder adquisitivo puedan tener en Sí, cuanto al tema económico. Es sí, un equipo pequeño, ¿no? En de teoría, tabla media. de Ellos tabla media, exactamente. normalmente se mantienen competitivos, han sido solamente una vez campeones nacionales, pero Uh es un -huh. equipo que se pudiera hacer un buen trabajo porque hay un buen aporte y apoyo de la fanaticada y hay una buena organización que se pudiera cumplir. Lo que pasa es que está hoy en una situación, todavía se mantiene en esa crisis Uh -huh. económica, han salido ya 2 o 3 técnicos por esa misma situación, el equipo no ha podido de nuevo clasificar a los partidos de la parte final y conmigo por lo menos la gente lo disfrutó, un buen momento, hubo buen fútbol, la fanaticada me apoyó hasta el último momento y creo que bueno, dejamos marca de lo que podíamos haber hecho si hubiésemos tenido la oportunidad de reforzar por mi, por mi decisión al equipo.
Bueno, profe, no, nos quedan 8 minutos, pero yo le tengo dos preguntas quizás nada más para cerrar. La primera, se habló mucho, incluso yo pude hablar con Fernando, con Petrocelli, y le consulté a la mano de él, que es un gran periodista y tengo ese vínculo, sobre su salida ahorita por Minero y él me explicó las razones. Pero me dijo, si tienes la oportunidad de hablar con el profe, pregúntale que sea él mismo quien te lo pueda contar las razones de su última salida de Minero. Y la otra pregunta, en el poco tiempo que nos queda, profe, ha sonado en algún momento también para la selección, en los procesos recientes. De más adelante, obviamente, ahorita hay un proceso que hay que respetar, como la del director técnico de Peseiro, a quien toda la suerte del mundo y todo en el desempeño que pueda tener la selección, pero está cerrada la puerta para el profesor Richard Páez en el futuro cercano de poder volver a dirigir a la selección. Bueno, para esa última nunca está cerrada. O sea, por parte mía nunca va a estar cerrada. El Ajá. corazón mío sigue siendo vino tinto y las ganas y la categoría de técnico hoy soy superior a lo que era 2001-2007. En cuanto a lo de Minero de Guayana, la razón fue extrafutbolística. Uh -huh. Nuevamente presenta este panorama del escenario COVID-19. Uh O -huh. sea, lamentablemente se desnaturalizó el torneo. Llevábamos 6 jornadas, el equipo estaba empezando a construirse porque era una construcción de un equipo que venía con dificultades del año pasado, pero que nosotros veníamos a sembrarle esta serie de conceptos futbolísticos que nosotros manejamos. Y se estaba desarrollando ese plan. Lamentablemente el parón, 3 meses de para Uh del -huh. campeonato y ahora quieren empezar cuando la curva de contagio está encendida aquí en Venezuela. Es tanto que comenzaron a entrenar los equipos cuando se comienza a elevar la curva de contagio. Entonces yo no estaba de acuerdo con esa situación. Soy médico, no soy solamente técnico, soy médico Correcto. profesional que conozco de lo que estamos hablando y yo le decía que había que esperar, que si se tenía la posibilidad de esperar un mes, que empezamos a finales de julio, principios de agosto, que cuando uno espera que si todo funciona bien, debería de estar comenzando a bajar los números. Tanto es así que ahorita Uh los -huh. números han crecido más, se han elevado más. Venezuela hoy está como un foco de alerta para la Organización Mundial de la Salud, porque aquí se reúnen una serie de condiciones que en otros países no se presentan tan fácilmente, porque aquí entró el COVID caminando, fue cuando regresó la cantidad de venezolanos que estaban regados por Colombia, por Perú, por Chile, por Ecuador, estaban regresando a pie a Venezuela porque las condiciones hoy están difíciles para estos hombres que se dieron a la tarea de salir y que el contagio no llegó por avión como llegó en todos los países, sino aquí el contagio llegó fue por tierra, por eso llegó Correcto. tarde y ahora es que está comenzando a elevarse porque el contagio ahora es exponencial comunitario. Y hoy más que nunca es que hay que generar más conducta de prevención, de cuarentena. Y el fútbol quiere jugar y peor, quiere llevarlo a una sola ciudad, a llevar a todos los equipos, a los 19 equipos a una sola ciudad, cuando las condiciones sanitarias, cuando el sistema sanitario de Venezuela todo lo que desear para enfrentar un paciente que puede ser provocado por un aumento de casos. Entonces yo por eso dije, no, yo no puedo hacerme corresponsable de una situación que es de condición médica, mucho más. Yo di mi alerta, le manifesté a la gerencia, a la dirigencia, le manifesté a la Liga de Fútbol Venezolano, lo manifesté a la Comisión Médica de la Federación Venezolana de Fútbol y a través de todo eso, pues lamentablemente la premura, tanto fue la premura que ya tenían todo preparado para ir a Valencia, pero las condiciones reales que enfrentaron del aumento real que se ha presentado en los casos del COVID en Venezuela. Valencia, que en aquel momento solamente tenía 6 casos, hoy tiene 98 casos, y eso significa que la cosa está en todos lados. Y hoy más que nunca Correcto. hay que tener es cuidado. Entonces, ellos pretenden cumplir con un protocolo que para mí hoy es una tentación para que el COVID en Venezuela se provoque un epicentro como foco de contagio del fútbol y yo en ese sentido tengo que ser responsable y por eso me tuve que apartar de la responsabilidad como técnico de Mineros de Guayana.
Ah, perfecto, profesor. Bueno, por ahí teníamos la cadena. Estamos trabajando en un proyecto que después le voy a comentar, profe. Tenemos una nueva plataforma a nivel deportivo donde van nombres como Carlos Alberto Hidalgo, Héctor Cordido, Albi Cedeño, Carlos Horacio Moreno van a trabajar en esa cadena SRN TV. Yo después le voy a hablar un poco. Nosotros vamos a tener ahí un programa que se va a llamar Archivo LVP hablando de béisbol y también vamos a colaborar en algunas cosas en el fútbol. Después incluso le voy a pasar la cuenta para que la siga. Los están saludando, la cuenta matriz. Le está enviando un saludo. Quienes dirigen la cuenta de Instagram. Y bueno, de mi Gracias, parte, gracias. profesor, agradecerle por este tiempo que estuvimos acá charlando. La verdad, para mí ha sido un privilegio, ha sido un honor poder conversar con usted por todo lo grande que le ha dado a nuestro país, a nuestro fútbol. Ha sido pionero no solamente como técnico de la selección, como técnico de equipo, sino también en la construcción de una nueva mentalidad para el venezolano desde el fútbol, que yo creo que incluso ya ha calado de alguna u otra forma en la sociedad. El creer que podemos como venezolanos, que podemos hacer grandes cosas, que el pasaporte no nos lo impide y que gracias a la Vinotinto, gracias a tantas cosas bonitas que nos regaló el fútbol a nosotros, hoy día podemos quizás trascender en todas y cada una de las cosas que nos que podamos proponernos como seres humanos en el exterior. La verdad le doy las gracias porque aparte de eso, profe, con usted, charlar con usted son, bueno, de las mejores horas que uno puede pasar acá en una ventana como en Instagram Live. Gracias, gracias, yo Ángel. Para mí un placer y mucho más viniendo de gente del béisbol que tienen en el corazón el fútbol, pero que evidentemente tiene el conocimiento, la información y sabe, venezolano que ve a nuestro país desde lejos añorando volver y espero, bueno, que todas esas plataformas y todos esos proyectos sean realidad, que sean efectivos y que tengan éxito. Saludos a todos, saludos a todos a tus hermanos del béisbol que fueron siempre compañeros míos también en el fútbol, a Héctor, a toda esa gran gente que sintoniza en la misma onda que tenemos nosotros. El deporte, el fútbol, el béisbol y hacer las cosas bien por Venezuela. Gracias, hermano. Chao, chao. Amén, profe. Se me cuida, bendiciones y espero en algún momento de repente compartir ya en una cabina o un estudio con usted. Que Dios Dale, me lo dale. bendiga. Muchas gracias. Igualmente, cuídate y Feliz echa noche para a adelante. todos. Éxito, éxito.